Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en qué horario estés viendo este video. Yo soy Haroldo Vega, estudiante de la Universidad Tecnológica de Bolívar, exactamente en la Facultad de Ingeniería Industrial, y hoy vengo a presentar lo que es el método PER. En realidad, sigamos y veremos qué tenemos para hoy. Ok, primero tenemos el contenido. Vemos que primero veremos las diferencias entre el método PER y CPM. Segundo, estimación de la duración de las actividades, función beta, y tenemos un ejemplo práctico. Tercero, aceptación del riesgo. Cuarto, limitaciones del PER, ventajas y inconvenientes que tenemos al utilizar este método. Ahora veremos las diferencias entre el método CPM y método PER. Vamos a ver primero la del CPM. Primero, es determinístico. Segundo, a medida que el proyecto avanza, estos estimados se utilizan para controlar y monitorear el progreso. Tercero, si ocurre algún retardo en el proyecto, se hacen esfuerzos para lograr que el proyecto quede de nuevo en programa, cambiando la asignación de recursos. Y por último, considera tiempos normales y acelerados de una determinada actividad según la cantidad de recursos aplicados en la misma. Ahora las del método PER. Primero, es probabilístico. Segundo, considera que la variable de tiempo es una variable desconocida de la cual solo se tienen datos estimativos. Tercero, el tiempo esperado de finalización de un proyecto es la suma de todos los tiempos esperados de las actividades sobre la ruta crítica. Y por último, considera tres estimativos de tiempo, que son el más probable, tiempo óptimo y tiempo pesimista. Bien, es difícil determinar la duración exacta de una actividad, ya que hay muchos factores que inciden sobre dicha actividad, como el ambiente en que la estemos realizando. Muchas veces estamos realizando actividades bajo la lluvia. Son factores que se nos pueden presentar. También quién la esté realizando y cómo estemos realizando dicha actividad. El método PER utiliza la función de distribución beta, que es la que tenemos aquí en la parte superior derecha. Se caracteriza pues por tener esta forma acampanada. También se caracteriza por tres variables, que son T1, T y T2. En el caso de T1 es la duración óptima, dice plazo mínimo que se da cuando la actividad sucede de manera ideal, todo marcha excepcionalmente bien. Usualmente es cuando estamos realizando una actividad y se nos da que todo salga sumamente excelente para la ejecución de dicha actividad. También tenemos a T2, que es la duración pésima, dice plazo máximo que se da cuando hay grandes demoras motivadas por riesgos probables pero poco frecuentes. Se produce toda clase de contratiempos. Un ejemplo de esto pues es cuando estamos en la realización de dicha actividad y al realizarla puede que se nos presente otro inconveniente con la ejecución de dicha actividad. Puede ser que no llegue el material, o que tendremos algún defecto en el momento de, no sé, la instalación, del cortado, dependiendo de la actividad que estemos realizando. Tenemos también el T+P, que es la duración más probable, es la duración más frecuente. Por ejemplo, ustedes le pueden preguntar a un trabajador y este le va a decir no, la ejecución de esta actividad puede durar entre
entre X o Y tiempo. Bien, a partir de estas tres duraciones podemos obtener la media ponderada. Pues aquí como lo vemos, tenemos T sub 1, que es la duración óptima, más 4 veces la duración más probable, más frecuente, más el T sub 2, que es la duración pésima. Todo esto sobre 6. También podemos obtener desviación haciendo la diferencia entre la duración pésima menos la duración óptima, todo esto dividido entre 6. Bien, aquí tenemos un ejemplo en el cual en la primera columna nos encontramos con todas las actividades que son A, B, C, D, E, F y G. Aquí está la duración óptima de cada una de las actividades, la duración más probable, la duración pésima, y vemos que ya tenemos calculada la media y la desviación. Si puedes comprobarlo, si ustedes pueden comprobarlo, pues veremos que 5, que es la duración óptima, más 4 por 20, que es la duración más probable, más 30 sobre 6 nos daría 19.2, que es la media de esta actividad. Y también la desviación estándar, que es la diferencia entre 30 menos 5 sobre 6. Eso pues ustedes podrán calcularlo. Para poder aplicar también el método PERT, lo que vamos a calcular es la probabilidad de cumplimiento de todo el proyecto utilizando el denominado teorema central del límite. Para simplificar un poco lo que nos dice el teorema central del límite, es la duración del proyecto va a seguir una campana de Gauss, una distribución normal, cuya media es la suma de las medias de las duraciones de las actividades que conforman el camino crítico, la ruta crítica, y cuya varianza va a ser la suma de las varianzas. Para que esto se cumpla, tiene que haber un número suficientemente alto de actividades que construyan esta ruta crítica, y además que la duración de estas actividades fueran variables independientes. Lo siguiente que hacemos es el cálculo de la ruta crítica. Para esto, pues el método PERT nos habla de los eventos, que son los que están al inicio y al final de cada actividad. En este caso vemos en la actividad A, el inicio es este evento número 1 y el final es el evento número 2. Vemos que como la actividad A es la primera que se realiza, por eso se comienza en 0, lo cual tiene lógica, no se ha realizado absolutamente nada. Se comienza con la actividad A. Entonces, lo que sigue es el cálculo de, es como la ocurrencia más temprana, o sea, la media de las ocurrencias más tempranas. Podríamos llamarlo de esta manera. Se realiza calculándolo de izquierda a derecha. Y comenzamos, por ejemplo, aquí con la actividad A. 0 más 19.2, eso nos daría 19.2. Seguimos con el cálculo, así que tenemos 19.2 más C, vamos a seguir por la actividad C, 19.2 más 4.8, eso nos daría 24. ¿Qué es lo que pasa en un evento final en lo que se encuentran dos actividades? Es el caso de este evento, el evento número 4, donde se encuentra B y D. En el caso de la actividad D nos daría 28.7, sería 24 más 4.7, nos daría 28.7, y en el caso de la actividad B tendríamos 19.2 más 13.7, eso nos daría 32.9. ¿Qué pasa con estos dos datos? La selección de estos dos datos se tiene que
que tomar el número más alto. En este caso es el 32.9, ya que quedó explícito cómo debemos tomar el dato que va en la parte izquierda. Pues la ocurrencia más temprana por lo regular siempre se coloca en la parte izquierda. Seguimos con el cálculo, así que ahora la haremos por la actividad E, que sería 24 más 15, eso nos daría 19, y en el caso de la actividad F sería 32,9 más 24.7. Eso nos daría 53.6. En el caso de la actividad G sería 39 más 25.8. Eso nos daría 64.8. Miramos los dos datos y vemos que 64.8 es el dato mucho más alto, es el número más alto. Ahora lo que hacemos es calcular la ocurrencia más tardía, pues sería más o menos como la ocurrencia de las medias más tardías. Vamos a tomarlo de esa manera. Se inicia con el mismo dato de la última ocurrencia más temprana, en este caso es 64.8, así que vamos ahora de derecha a izquierda. Aquí se van a invertir las cosas en el sentido de que ya no se va a sumar, sino que se va a restar, y no se va a tomar el dato más alto, sino el menor de los dos datos. Así pues tenemos, por dar un ejemplo, tenemos 64.8 menos 20.7, eso nos daría 44.1. En el caso de la actividad G sería 64.8 menos 25.8, eso nos daría 39. Y en el caso del evento número 3, en el cual se encuentran pues la actividad D y la actividad E, en este caso, por ejemplo, por medio de la actividad D, lo que tendríamos que hacer es la resta entre 44.1 y menos 4.7. Esto nos daría 39.4. Pero también, como en este mismo evento 3 también es el inicio de la actividad E, sería la resta pues de 39.0 menos 15, que eso nos daría 24. Como 39.4 es un número más elevado que 24, pues tomamos en este caso el 24. Así seguimos hasta llegar al último evento, que es el del inicio de la actividad A. Lo que sigue es trazar la ruta crítica, que no es más que la diferencia entre la ocurrencia más temprana y la ocurrencia más tardía. Esta diferencia tiene que ser igual a 0. Si es igual a 0, nos está indicando que por ahí pasa la ruta crítica, que es lo que observamos aquí. 0 menos 0 de 0, 19.2 menos 19.2 es igual a 0. Y así pues observamos cómo está trazada nuestra ruta crítica en color rojo. En esta ruta crítica está la actividad A, C, E y G. Pues lo que comentábamos en la diapositiva anterior era que lo que íbamos a obtener por el teorema central del límite era la suma de las medias de las actividades de la ruta crítica. Por eso observamos que aquí vemos la suma entre 19,2 más 4.8 más 15 más 25.8 sería igual a 64.8. Lo que sigue es el cálculo de la desviación. ¿Pero cuál desviación? La desviación de cada una de estas actividades que componen la ruta crítica, que es 4,2 al cuadrado más 1,2 al cuadrado más 2,7 al cuadrado más 5,2 al cuadrado. Al hacer esta operación, pues vemos que nos va a dar como resultado 53,4.
Al sacar raíz cuadrada a este número, vamos a obtener 7,3. Bien, pues usando una tabla de la normal tipificada, podremos obtener cuál es la probabilidad de cumplimiento de este proyecto para un plazo de 75 días. Por lo menos en la fórmula que tenemos acá arriba, vendría siendo ese plazo, que podría estar en días, en meses o incluso en años, menos pues la suma de las medias que ya habíamos calculado anteriormente, entre pues la desviación al cuadrado, la desviación que habíamos calculado, que nos había dado pues en este caso 73.3. Aquí están los 75 días que nos da el ejemplo, menos la suma de las medias que habíamos obtenido, que es 64.8. Realizando el cálculo de esto nos daría 1,40, el cual cuando buscamos en la tabla vemos que obtendríamos un 0.9192. Esto sería pues muy positivo para nuestro proyecto, una probabilidad del 91%, pues es bastante positiva pues para cualquier proyecto. Bien, al aplicar el método PER tendremos que aceptar ciertos riesgos. Pues las probabilidades que obtengamos no siempre serán tan positivas, pero ¿cuáles son estos riesgos que debemos aceptar? Por lo menos, si nuestra probabilidad es menor del 30%, implica mucho riesgo. Se encenderían las alarmas porque tenemos un peligro de fallas, o sea, de que falle la realización del proyecto. Nuestro cumplimiento a ese proyecto podría fallar. Si está dentro del 30 y 40% de riesgo, necesitamos un fuerte estudio, apretar tuercas para poder obtener una mejor probabilidad de cumplimiento del proyecto. Si está dentro del 40 y 65% de riesgo, pues es razonable, es normal este riesgo que se presente en los proyectos. Si es menor del 65%, existen excesivos recursos para el cumplimiento de nuestro proyecto. Por último, tenemos las limitaciones del PER. Primero tenemos el que el tiempo esperado tenga que calcularse a partir de 3 estimaciones. También el que solo se tenga en cuenta el camino crítico prescindiendo de todos los demás. La suposición de que la duración total del proyecto se distribuya según una ley normal. Y por último, el sesgo de cada estimador. Vemos también que con el método PER vemos que en la práctica se ha encontrado que da buenos resultados. También muchos prefieren ponderar el tiempo en vez de dar una sola estimación. Y por último, la inclusión de las duraciones optimistas y pesimistas permiten medir una posible variación del tiempo que de por sí siempre lo tiene. Bien, esta presentación ha sido el método PER y la diferencia que hay entre el PER y el CPM. Mi nombre es Haroldo René Vega Urriola y muchas gracias por su atención.